puedan compartir sus inquietudes sobre temas migratorios que después nosotros se las podemos hacer saber a nuestros invitados para que puedan responderlas, o también de temas que ustedes están interesados que tratemos siempre sobre la migración en el sur de la frontera. El correo es alsurdelafrontera@canal12.com.sb. Bien, comenzamos contándoles que en Vilo quedaron más de 500,000 migrantes que aspiran a ampararse en un alivio migratorio ofrecido por la administración Biden a indocumentados casados con estadounidenses. En pausa puso un juez de Texas designado durante el gobierno de Donald Trump el alivio a indocumentados casados con estadounidenses. El argumento es que las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa tras la demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos contra el programa llamado Mantener Familias Unidas. Esta suspensión administrativa no aplica a la creación por parte de la agencia de un proceso para solicitar la protección vigente de conformidad con la norma, en lugar de aplicarse a la concesión de la protección. 11 migrantes que se beneficiarían con el alivio han acudido a la instancia judicial buscando ser escuchados. A pesar del resultado en este momento y de la situación en la que se encuentra el caso, vamos a seguir luchando a pesar de las elecciones inminentes para mantener unidas a las familias en este proceso de protección. Organizaciones que se oponen a este alivio que cobijaría a al menos 500,000 de migrantes que carecen de estatus legal en el país insisten en que la medida incurre en irregularidades. Se trata de una legalización masiva de individuos que el Congreso ha dicho que deberían ser deportados. Hay algunos asuntos importantes en este caso que aún están por resolverse. Organizaciones proinmigrantes destacan el precedente que nuevamente se sienta. Las acciones ejecutivas son vulnerables a litigios, como demuestra esta causa y el litigio sobre el proceso de DACA. Todo eso subraya la necesidad de que el Congreso dé un paso adelante y aborde lo que en este momento es realmente un sistema obsoleto. La Agencia de Inmigración del país no ha confirmado si a la fecha hay solicitudes aprobadas y si en dado caso esas enfrentarían retos para la obtención de permiso de trabajo o de la tarjeta verde. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Alarmante, en los primeros 8 meses del año se ha contabilizado el tránsito de más de 279,000 migrantes hondureños, un hecho que analistas señalan representa un incremento en comparación con el año pasado. La migración es un problema estructural que año con año continúa tomando fuerza en el país, y es que en tan solo los primeros 8 meses del 2024, las autoridades del Instituto Nacional de Migración contabilizaron el tránsito de 279,030 personas, una cantidad que equivale a la circulación de 1,200 migrantes diariamente, un hecho que según expertos corresponde a un aumento progresivo en comparación al 2023. O sea, la cifra que tenemos es una cifra que va en aumento y posiblemente superemos el 500,000 de personas que ingresaron el año pasado. ¿Por qué? Porque el tema es que mientras no se ataquen los factores que impulsan esta migración en sus países de origen, va a ser difícil detenerla. Los niños transitan en mayores condiciones de vulnerabilidad, son los que están en mayor condición de vulnerabilidad, así como las mujeres. Y recordemos que también los sujetos migrantes han venido cambiando, ¿verdad? Según analistas migratorios, la contabilización estadística de migraciones irregulares es mucho más alta a las nombradas oficialmente. En la práctica, esos números están latentes. Por ejemplo, en estos momentos hay acumulados en México más de 1 millón de personas que están esperando que abran la frontera de Estados Unidos para empezar a pasar, pero no son visibles. Y los puntos de entrada, la mayoría de la gente lo que hace es utilizar los puntos de entrada que son ilegales. Para autoridades estatales se mantendrá en decreciente el comportamiento de tránsito de migraciones en el país, ya que aseguran hasta el momento las variaciones no han sido excesivas en comparación al 2023. Hasta la fecha teníamos aproximadamente unos 280,000 personas, un poco menos. La tendencia, si continúa así, quiere decir que va a ser una cifra similar a la del año 2023, pero tal vez con una reducción significativa, ya que podría cerrar con un poco menos de 500,000 de personas. Según datos por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hasta la fecha más de 413,000 personas de nacionalidad venezolana han transitado por Honduras, seguido de países como Cuba, Haití, Ecuador y Colombia.
Las situaciones sociopolíticas que emergen en las diferentes naciones de la región han obligado a que cientos de personas tomen la decisión de salir de sus países en búsqueda de mayores oportunidades. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y Estados Unidos amplía el alcance de CBP One al sur de México, donde migrantes podrán buscar citas para solicitudes de asilo. La aplicación CBP One fue creada por las autoridades de Estados Unidos para facilitar el acceso a solicitudes de asilo y refugio. Para César Ríos, cuando se diseñó esta herramienta, no se pensó en la cantidad de personas que iban a ocuparla y en los problemas que podía ocasionar. La aplicación CBP One se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar la entrada a Estados Unidos principalmente. Es una aplicación hecha para solicitar citas, para poder mostrar su necesidad de entrar en varias características, principalmente asilo y refugio. Para el experto, esta aplicación tiene problemas de accesibilidad, identificación para los solicitantes y que no fue diseñada para personas con discapacidades como ceguera y sordera. La falta de administración y la falta de respuesta provocó concentraciones en la frontera sur de Estados Unidos. Y estas concentraciones provocaron peligros, secuestros, acosos, persecuciones, porque era tanta las personas que estaban esperando a que les dieran su cita en la frontera, que esto se largaba de 8, 10, 12, 16 meses en espera de esta respuesta. Problemas como estos han llevado a muchos a cuestionar si la aplicación está realmente preparada para manejar la demanda de personas que están a la espera de recibir una cita. Solo en los primeros meses del año se han recibido 5 millones de solicitudes, de las cuales solo se atendieron 600,000. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, para hablar, entre otros temas, de las altas temperaturas y los desafíos que enfrentan los migrantes que están trabajando en la construcción en los Estados Unidos. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Buenas noches. Históricamente, Estados Unidos se ha considerado por ser uno de los países que ofrece mejores oportunidades en empleabilidad. También es importante referirnos a los diferentes sectores, entre ellos la construcción. Pero detrás de todo esto también es importante hablar sobre los desafíos a los que cada una de las personas se deben de enfrentar, como por ejemplo altas temperaturas y condiciones climáticas. Ese es el caso del testimonio de un joven salvadoreño, quien llegó acá a la costa oeste de los Estados Unidos en búsqueda de esas oportunidades que no las tuvo en su país de origen. Más detalles en el siguiente informe. La industria de la construcción en Estados Unidos depende de gran medida de la mano de obra y experiencia de trabajadores inmigrantes, lo que ha representado un crecimiento económico exponencial. Pero de lo que muy poco se habla es de la dura realidad de la que se deben de enfrentar día con día las personas que se dedican a esta labor, pues en algunos de los casos deben de modificar sus actividades según los pronósticos del tiempo, para minimizar los riesgos a algún incidente. Un área muy diferente, ya que yo en mi país desempeñaba otra área laboral y también desempeñaba lo que es pues otra área estudiando. Y aquí te toca venir a acostumbrarte a un nuevo tipo de trabajo, a aprender a hacerlo, más las inclemencias del clima que van cambiando a lo largo de el año entre invierno y verano, y cada una trae su respectiva complicación. Al hablar de estas complicaciones, ¿cómo es, digamos, tus horas laborales? ¿Cómo son? ¿Es en interior, en exterior? ¿Cómo hacen cuando está haciendo un excesivo calor constantemente? Pues en estos momentos, en verano, es un poco dificultoso, por así decirlo, porque te toca estar en lo que es el sol. En mi trabajo es hacer framing, que vendrían siendo estructuras de lo que están hechas las casas. Y pues el calor sí es algo que nos agobia todos los días, más el sol, te toca hacer pausas para hidratarte, y la verdad que dependiendo de los jefes que tú tengas puede ser o una experiencia más llevadera o una experiencia aún más dificultosa.
Consciente de lo que significa el sueño americano, este joven de origen salvadoreño asegura que su principal motor para continuar en esta área laboral es su familia, pues las pocas oportunidades y el alto costo de vida que enfrentan en su país de origen lo motiva a seguir. Y es que por medio de esta labor puede enviar un poco más de recurso económico para brindarles una mejor calidad de vida. Que los costos de la vida en todos lados ahorita está súper caro todo, pero en nuestros países esa área es más afectada porque ya las oportunidades de empleo son pocas. Tú puedes estar esforzándote, sea en un trabajo o también sea estudiando una carrera, pero tú sabes que es una lucha aún más grande para poder llegar a lograr tus objetivos de lo que puede ser aquí. Se estima que 1.6 millones de inmigrantes trabajan en la industria de la construcción en el país norteamericano, lo que representa el 20% de la fuerza laboral de este sector. En ciertos estados y lugares, este porcentaje puede ser aún mayor. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y los migrantes provenientes de China, la India y Ecuador que lleguen a suelo panameño atravesando la selva del Darién serán deportados. Mientras tanto, Brasil restringirá la entrada de algunos extranjeros para reducir la migración hacia los Estados Unidos y Canadá. Brasil empezará a imponer restricciones a la entrada de algunos extranjeros procedentes de Asia que busquen refugio en la nación suramericana como medio para migrar hacia Estados Unidos y Canadá. Esto lo anunció la oficina de prensa del Ministerio de Justicia. La medida que entró en vigor esta semana afecta a los migrantes asiáticos que necesitan visas para permanecer en Brasil. Una investigación de la Policía Federal ha revelado que estos migrantes a menudo compran vuelos con escala en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo en camino hacia otros destinos, pero se quedan en Brasil para empezar con su viaje hacia el norte. Más del 70% de las solicitudes de refugio en el aeropuerto son de personas con nacionalidad india, nepalí o vietnamita, según uno de los documentos. A partir de esta semana, los viajeros que no cuenten con un visado tendrán que seguir con su viaje aéreo o regresar a su país de origen, señaló la oficina de prensa del Ministerio de Justicia. Mientras tanto, el gobierno de Panamá repatriará a migrantes de China, Ecuador y la India que sean detenidos intentando cruzar la peligrosa selva del Darién que separa Centroamérica de Sudamérica como parte de un programa más amplio financiado por Estados Unidos que busca frenar el flujo migratorio hacia el norte. Organismos internacionales también se han referido a la gran preocupación que se tiene en esta ruta migratoria tan complicada y mortífera hoy en día. Y es que al hablar de este fenómeno también es importante referirnos a las mujeres, aquellas que vienen acompañadas con sus hijos o incluso toman el riesgo de emprender este viaje ellas solas, sumergidas en enfermedades, en violaciones a sus derechos humanos y sobre todo a un panorama gris que las envuelve día con día, con tal de cumplir esas oportunidades que no las tienen en sus países de origen. Más detalles se los presento en el siguiente informe. ¿Dónde te duele? Me duele aquí la espalda y no siento que se mueva el bebé. ¿No se siente como se está moviendo el bebé? En la dura realidad de la migración irregular muy poco se habla de las mujeres, de aquellas que abortan en silencio en baños públicos por falta de una atención médica adecuada, las que maternan en trenes o autobuses, las que suplican para no perder a sus hijos por la falta de desnutrición que sufren durante su trayecto por alcanzar el tan anhelado sueño americano. Sumado a eso, a otros factores que se deben de enfrentar. Mucho más complicado la etapa del embarazo para la mujer porque tanto se pone en riesgo tanto la vida de ella como la de ese bebé, ¿verdad? Ya que tiene más posibilidades de adquirir infecciones, tanto virales como de transmisión sexual, o endémicas propias del área donde estén en su curso, ¿verdad? En su tránsito hacia su destino final. Y pueden hacer de que estos bebés nazcan antes de tiempo, lo que llamamos inmaduro o prematuro, o incluso que aumenten la tasa de índice de abortos por todas las condiciones en las cuales ellas se encuentran alojadas, ¿verdad? O que están a su alrededor, ¿verdad? Los peligros que pueden correr
no solo estando en los albergues, porque quizás los albergues son como las partes más seguras que tienen en cuanto a su tránsito hacia su destino, ¿verdad? Pero el hecho de donde que se cruzan los ríos, bosques, pueden ser picados. De acuerdo a las estadísticas, entre el 60 y 70% de las mujeres que transitan por México son víctimas de abusos o violencia sexual, otro riesgo a la que se deben de enfrentar. La salud femenina se ve muy comprometida en estas personas migrantes, porque no cuentan durante su paso por los diferentes países, pues no cuentan con un acceso libre a la salud o al 100%, como quizás los tenían o lo podrían tener en sus países de origen. Entonces, se ve bien comprometida por el hecho en que a la cabeza las infecciones vaginales son las más frecuentes en estas pacientes, tanto en la mujer adulta como en la niña, debido a todos los cambios que tú has mencionado, ¿verdad? La falta de higiene, la falta de hidratación adecuada, la ropa que utilizan, el clima al que se ven expuestos, ¿verdad? Y lo más preocupante es, como tú decías, la violencia a la cual pueden estar sometidas estas mujeres y estas niñas que hacen que las enfermedades de transmisión sexual sean mucho más endémicas o mucho más cronificadas y mucho más frecuentes en estas pacientes. Para los organismos internacionales es importante prestar atención a esta dura realidad y garantizar la integridad de las mujeres en movilidad humana. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y las autoridades de la Procuraduría de Guatemala mencionan estadísticas de niños, niñas y adolescentes retornados no acompañados, además de brindarles acompañamiento y resguardo. Procuraduría General de la Nación reporta a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Dentro de las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación está el acompañamiento, resguardo y protección a los derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia, también de aquellos retornados no acompañados. De esta cuenta es que hasta el mes de julio PGN ha podido intervenir y brindar el acompañamiento respectivo a 2.051 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que han sido retornados tanto en la vía aérea como en la vía terrestre, siendo el grupo más vulnerable los jóvenes de género masculino de 13 a 17 años, y también aquellos grupos que han ingresado con mayor frecuencia son los que pueden trasladarse vía terrestre, mayormente ingresan por la frontera de Tecunumán, creyéndose que su destino principal es Estados Unidos. PGN hace el llamado a padres con el objetivo de evitar que la niñez emprenda un viaje hacia los Estados Unidos que muchos no logran cumplir. PGN hace un llamado a los padres a que pueda realizar todas las actos de concientización y de información respectiva también hacia sus hijos y entre la misma familia para evitar que tengan un recorrido irregular, un tránsito peligroso hacia esto que llaman el sueño americano. Sin embargo, en este sueño pueden encontrarse muchas vulneraciones a los derechos que pueden atentar contra la vida y la integridad de la niñez y de la adolescencia. Cultura, arte y tradición fue lo que se vivió en el 8º Festival Chapín acá en la ciudad de Los Ángeles, California. El Festival Chapín celebra la cultura de Guatemala a través de tradiciones, música de marimba, grupos folclóricos, artesanía y por supuesto una amplia gama en su gastronomía. El evento es más que un festival, es la celebración de la identidad y un puente entre Guatemala y la comunidad internacional. 8 años se dicen fácil, pero la verdad es que ha sido un trabajo arduo. Si ustedes ya pudieron dar un recorrido por el lugar, justo aquí a la vuelta a mis espaldas es donde inició, era solo una cuadra y al día de hoy son 7 cuadras, casi, pues podríamos decir por el tamaño de las cuadras aquí en Estados Unidos, ya es 1 kilómetro lleno de stands de comida, de artesanías, de servicios de Guatemala que vienen a aprovechar el mercado que llega aquí estos 2 días. Así que estamos muy contentos del crecimiento que ha tenido durante estos 8 años el Festival Chapín de Los Ángeles. Los asistentes reiteraron que estos espacios les permite reconectarse nuevamente con sus raíces, asimismo compartir con las nuevas generaciones las riquezas que tiene el país centroamericano.
pues es algo muy bonito. Ya tenía como 2 años de no venir. Sí, he venido, pero ahorita regresamos otra vez. Y acá con mi hermana Miriam, mi esposa y mis hijos, y pues nos sentimos muy contentos de comer nuestra comida de chapina guatemalteca. Es una actividad y una cultura que se lleva también en la sangre, y portar la camisa, los colores, quieras o no, los acerca aún más a su tierra. Claro, por eso estamos hoy acá, para apoyar, para demostrarle a la gente que habemos muchas personas de Guatemala, y es bonito compartir y todo, y enseñarle la cultura de nuestro país a nuestros hijos, ya que ellos crecieron acá y nosotros somos de Guatemala, para que vean, orgullos de puros chapines. Orgullosamente puro chapín. Productos originarios de pequeñas y medianas empresas de Guatemala también formaron parte de esta actividad. Trabajamos con las personas allá, elaboran el producto, algunos bordan, otros tejen, otros cosen, y así pues traemos el producto a nuestros hermanos guatemaltecos que están aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más se lleva el guatemalteco? ¿Qué es lo que más busca? Pues el guatemalteco de todo compra camisas, playeras, llaveros, bolsas, camisolas, gorras de Guatemala. Pues tenemos un poco de todo, tenemos cubrecama, tenemos manteles individuales, un poco de todo. Guatemala es un país rico y extenso en gastronomía, y el día de hoy se presenta la comida de Guatemala a altos niveles, porque hay chorizo, longaniza, carne asada, pepián, de todo lo que usted puede encontrar aquí es netamente guatemalteco. El día de hoy es 100% guatemalteco soy. Este espacio cultural también abre paso a las actividades alusivas al mes patrio que se desarrollan en la ciudad angelina. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y los datos del Instituto Guatemalteco de Migración indican que más de la mitad de los guatemaltecos retornados este 2024 son jóvenes. Jóvenes entre 18 y 29 años de edad representan el 55% de la población guatemalteca retornada de México y Estados Unidos en lo que va del 2024. Hemos recibido durante el año a 29.601 personas, de los cuales 8.259 son mujeres y 21.342 son hombres. La mayor parte de población que retorna pues es población joven masculina, seguida de mujeres. Y en ese marco pues también hay que tomar en cuenta que muchos de ellos también ya constituyen unidades familiares. Son padres jóvenes, y en ese marco pues estamos tratando de brindar una atención especializada a la persona retornada migrante. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los departamentos con mayor número de jóvenes migrantes son Huehuetenango, San Marcos, la Ciudad de Guatemala y Quiché. Bueno, y así finalizamos todos los pormenores desde la costa oeste de los Estados Unidos. La invitación está hecha para una nueva emisión de su programa Al Sur de la Frontera, donde estaremos viendo también a profundidad el futuro del programa Parole en Plain, lo que se continúa discutiendo en una de las cortes acá en los Estados Unidos, y cuál va a ser el futuro luego de estos 14 días que han dado como fecha plazo para ver el análisis y saber si es o no viable poderles dar esta salida a aquellos indocumentados que han sido casados con ciudadanos estadounidenses. Esto y otros temas más usted los va a estar conociendo en una nueva emisión de su programa Al Sur de la Frontera. Retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
El tema migratorio ocupa el lugar central en ambos candidatos, aunque con diferente enfoque. La política migratoria ha empezado. La mercancía de las poblaciones migrantes, desgraciadamente, siempre se tiene que ver en periodo preelectoral. Recordemos que el 5 de noviembre del presente año serán las elecciones en Estados Unidos. Por un lado tenemos al presidente Donald Trump representando a los republicanos, donde de entrada pues él quiere continuar con algo que ya trae su primer periodo electoral. Para los republicanos, se debe continuar con las deportaciones masivas, la construcción del muro fronterizo, endurecer las leyes migratorias y retirar el TPS. Por otro lado tenemos a el Partido Demócrata, representado por la señora Kamala Harris, donde también hemos visto un actor que en este momento está interactuando, que es el presidente Barack Obama, pero que tenemos que recordar que el presidente Barack Obama todavía no se ha quitado el récord de ser el máximo deportador en los periodos que él estuvo. Por su parte, los demócratas, con Kamala Harris como una de sus figuras prominentes, han señalado en continuar con las políticas impuestas por Biden, que incluye la ley de refugio y asilo y poder legalizar a 500,000 de personas casadas con ciudadanos estadounidenses. Las decisiones que tomen los votantes en noviembre podrían tener un gran impacto en la vida de miles de personas que solo buscan legalizar su situación. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y la inmigración, bueno, lo sabemos, es uno de los temas y de los principales para las próximas elecciones estadounidenses. Pero, ¿cuáles son los planes de la vicepresidenta Kamala Harris y del expresidente Donald Trump? Veamos. La inmigración es uno de los temas principales en las próximas elecciones estadounidenses. La vicepresidenta Kamala Harris está haciendo campaña sobre sus logros como fiscal de California, mientras que el expresidente Donald Trump critica el historial de la administración actual y promete deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. ¿Cuáles son sus planes? Lo vemos juntos en Panorama. En la campaña electoral, la vicepresidenta Harris destaca su experiencia como fiscal, fiscal de distrito y fiscal general de California. Caminé por túneles subterráneos entre Estados Unidos y México con agentes fronterizos. Fui tras pandillas transnacionales, cárteles de drogas y traficantes de personas que ingresaron de manera irregular a nuestro país. Los procesé caso tras caso y gané. Mientras estaba en el cargo, el expresidente Trump construyó más de 50 millas de nuevo muro fronterizo, redujo el límite anual de admisiones de refugiados a mínimos históricos e impuso una política que separaba a los niños de sus padres. Este noviembre, el pueblo estadounidense va a comparar estos registros y va a decir: Harris, has hecho un trabajo horrible. Eres una vergüenza para nuestro país. Estás despedida. Salga de aquí. Cuando el presidente Trump estaba en el cargo, estábamos construyendo el muro fronterizo, lo que dificultaba la entrada de inmigrantes indocumentados. No otorgamos una amnistía masiva, lo que permite que entren a nuestras comunidades para dañar a nuestra gente. La patrulla fronteriza de Estados Unidos registró alrededor de 130,000 encuentros con migrantes en junio, frente a los 104,000 del mismo mes de 2019, el último año de Trump antes de la pandemia, pero por debajo del pico de diciembre de 2023, de más de 300,000. Antes de continuar, los invito a compartir sus opiniones aquí en los comentarios, darle al botón de me gusta y compartir este video, como siempre, con amigos y familiares que sigan la actualidad estadounidense. Si desean, pueden dejarnos ideas o temas que les gustaría que abordemos aquí en Panorama. Como el Congreso no ha logrado aprobar la reforma migratoria, Estados Unidos sigue dependiendo de las medidas y regulaciones ejecutivas, independientemente de quién esté en el cargo. Con el entorno político en el que nos encontramos, es una situación difícil porque las acciones ejecutivas siempre serán objeto de demandas y tenemos un Congreso que no está dispuesto a actuar.
Una encuesta del Chicago Council encontró que el 50% de los encuestados dice que una gran cantidad de inmigrantes es una amenaza para Estados Unidos. Más de la mitad apoyan un muro fronterizo y el uso de tropas en la frontera, pero la mayoría se opone a una deportación masiva de inmigrantes sin la documentación en regla. En campaña, Harris se comprometió a apoyar la legislación de seguridad fronteriza, destacando el papel de Trump en el fracaso de un proyecto de ley bipartidista del Senado a principios de este año. Hizo fracasar el acuerdo bipartidista porque Trump pensó que eso le ayudaría a ganar las elecciones, lo que demuestra que no le importa la seguridad fronteriza, solo se preocupa de sí mismo. Donald Trump does not care about border security. He only cares about himself. Los aliados republicanos de Trump lo han instado a centrarse en áreas en las que creen que tiene una ventaja sobre Harris, especialmente en inmigración, según fuentes consultadas por La Voz de América. Con su voto, la inflación se detendrá. Los inmigrantes indocumentados serán rechazados. No van a venir. Tenemos que detenerlos. Y el gobierno de México, en voz de Andrés Manuel López Obrador, repasó lo que ha sido su gestión en el ámbito migratorio y especialmente respecto a la numerosa diáspora en Estados Unidos cuando llega a las últimas semanas de su sexenio. Previo al homenaje que el gobierno ofreció a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador la identificó como la principal fuente de ingreso para las familias mexicanas, superando incluso a la inversión extranjera. Lo que aportan los migrantes en Estados Unidos es de alrededor de 338 mil millones de dólares. Es equivalente al PIB de Colombia. Y de esa cantidad, 18.5 son remesas y quedan en Estados Unidos 265 mil millones de dólares. Es muy importante el fruto del trabajo de los migrantes en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos siguen conformando casi la mitad de la población indocumentada en Estados Unidos y también siguen como el grupo más grande de nuevos inmigrantes. En momentos difíciles, sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y son héroes, nuestros paisanos migrantes, y que viva México lindo y querido. Alicia Bárcenas, la secretaria de Relaciones Exteriores, subrayó el tamaño que ha alcanzado la diáspora mexicana en Estados Unidos. Son 37.8 millones en Estados Unidos, 26 de los cuales son de segunda y tercera generación, 11 de primera y millones de indocumentados. Muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre debido a políticas migratorias restrictivas en varios estados. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Y la industria de la construcción señala que la falta de mano de obra producto de la migración sigue encareciendo los proyectos, esto en Honduras, mientras que el Instituto de Formación Profesional asegura que la demanda de carreras técnicas ha incrementado un 60% y con ello se pretende hacer frente a la falta de mano de obra calificada. La falta de mano de obra calificada sigue generando mayores costos en la industria de la construcción. Según explican directivos de la Chico, debido a la migración, las empresas deben estar capacitando personal constantemente, incrementando así los presupuestos hasta en un 3%. La mano de obra tiene su impacto y dependiendo del tipo de especialidad que se pueda dar, así digamos hay mano de obra sumamente especializada entre lo que es digamos soldadores, de lo que son electricistas, de lo que son albañiles de alta gama, entonces dependiendo de la especialidad o operadores de equipo pesado también. En el caso de nosotros una preparación o lo que pueda ganar un personal de lo que es operador de equipo pesado, que es operar máquinas de varios millones de lempiras, también requiere de un alto costo. Entonces esto fácilmente le puede estar incrementando, qué sé yo, de entre un 0.5 o un 1%, o en obras más especializadas o de mayor complejidad le puede subir hasta un 2-3%. Para combatir este efecto colateral de la migración, el INFOP ha puesto en marcha la captación de jóvenes para formarlos en carreras técnicas de alta demanda. A la fecha se reporta un incremento de hasta 60% de nuevos alumnos. Prácticamente en un 60% de lo que normalmente se recibía, hemos rebasado el 100% y está llegando más gente, aproximadamente un 60% más. Entonces, esto lo que nos deja un mensaje a nosotros es que la gente está confiando en lo que nosotros estamos haciendo.
está confiando en la formación que nosotros les estamos entregando, porque la persona ya cuando recibe la formación, cuando recibe su certificado, esta persona tiene las herramientas necesarias y suficientes para poderse desenvolver aquí en el país y no va a tener la necesidad de irse del país por falta de oportunidades. Además de capacitar la mano de obra, las industrias necesitan que haya inversión pública constante y fluida para poder mantener los puestos de trabajo y reducir la intención de migrar en el rubro de la construcción, asegura la Chico. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Residente permanente legal. Un residente permanente es una persona que fue peticionado, mayormente fue peticionado por un familiar, digamos, un cónyuge, fue peticionado por un hijo, fue peticionado por un hermano y ya ingresó a Estados Unidos y tiene ese beneficio de ser residente legal permanente en Estados Unidos, el cual le da ciertos beneficios a esa persona para vivir en Estados Unidos de por vida si hace las cosas como debe hacerlas. ¿Qué es una tarjeta de residencia o la famosa Green Card? La famosa Green Card, que ya no es green, bueno, ya no es verde, es una identificación que le van a dar a ese residente legal que le va a demostrar que él tiene ese beneficio dentro de Estados Unidos. Todos los residentes legales tienen un Green Card que los identifica como residentes legales de Estados Unidos, el cual le da esos beneficios que te dije antes de por vida en Estados Unidos. Heriberto, ¿qué es la residencia permanente condicional? La residencia condicional, esa se la dan a personas, mayormente son cónyuges de ciudadanos o una persona o cónyuge de un residente que obtuvo una residencia dentro de los primeros de 2 años de estar casados. También aplica para los hijos de esa persona, los hijos o los hijastros de esa persona que ingresaron junto con ella o él a Estados Unidos
porque llevan menos de 2 años de casados, le dan una tarjeta condicional. Y usualmente a los 21 meses o 90 días antes de cumplir 2 años, porque la dan por 2 años, hay que someter un formulario para remover esa condición. ¿Por qué razón se puede negar una solicitud de tarjeta de residencia? Razón de negar, mira, hay ciertas razones. Por ejemplo, una persona, te voy a dar, me gusta trabajar con ejemplos. Va un cónyuge de un residente, un cónyuge ciudadano a la embajada americana y el oficial consular determina que allí ve ciertos problemas que no percibe que haya una relación legítima. En ese momento el cónsul podría solicitar entrevistar a las dos personas, lo que se llama una entrevista dual, y en la entrevista dual lo mismo, tiene dudas, y en ese momento en la entrevista dual, si él tiene dudas que exista una relación legítima, él podría negarle la residencia a la persona, el cual enviaría la petición de regreso a migración para que migración también tome la determinación de si termina con el caso o va a permitir que la persona peticionaria lo apele. Pero en ese momento, porque falta evidencia de que exista un matrimonio legítimo, podría negar la residencia. Otra manera podría ser que haya lo que se llama una inelegibilidad migratoria. Inelegibilidad migratoria puede ser que una persona haya estado indocumentado en Estados Unidos, necesita un perdón, el cual el castigo es por 10 años, pero le pueden negar la residencia o detenerla en lo que ese perdón es procesado si califica para el perdón. Pero hay inelegibilidades migratorias que son permanentes, que son de por vida, y la persona no tiene derecho a un perdón, por ende, ya no tiene derecho a tener residencia. Heriberto, ¿y cuáles son los casos más comunes? Por ejemplo, una persona que fue acusada de ser traficante de personas, famosos coyotes, que tal vez, digamos, una joven entró a Estados Unidos ya de 22 años y le dijeron, mira, está tu primita o tu sobrinita, llévatela contigo de 4 años y entra con ella a Estados Unidos. A veces dicen que son los hijos, pero no lo son. Entonces, esa persona que ingresó con esa niña que no era de ella, que es su sobrina, y le ponen la inelegibilidad de traficante de personas, ya nunca más va a tener derecho a la residencia, porque estaba traficando a alguien que no era un hijo de ella, legítimo. Si llevabas a un hijo, tiene derecho a un perdón, pero si era un sobrino, no. Entonces, esa es una inelegibilidad permanente en caso de esta persona. Otra inelegibilidad permanente es una persona que trafica drogas. Un traficante de drogas, si te acusan y sales culpable de ser traficante de drogas, va a ser bien difícil. O sea, tienes una inelegibilidad de por vida también. La persona que lo acusan de ciertos crímenes graves, por ejemplo, de secuestro, asesinato, esas personas también tienen inelegibilidades de por vida que nunca van a poder tener la residencia. Entonces, hay algunas que son siempre completamente permanentes. Ahora, hay una que estaba hablando últimamente, que es la inelegibilidad que se llama false claim of citizenship, falso reclamo de ser ciudadano uno. Una persona que reclama ser ciudadano y no lo es, y se enteran las autoridades migratorias, lo mismo, es una inelegibilidad permanente de por vida. Inclusive, un residente que haya dicho que es ciudadano y lo detectan a la hora de él hacerse ciudadano, podría perder la residencia y ser deportado porque reclamó ser ciudadano cuando no lo era. ¿Puedo trabajar dentro de los Estados Unidos mientras espero mi tarjeta de residencia? Algunos casos sí, otros no. Por ejemplo, si tú sometiste un ajuste de estatus porque entraste legal a Estados Unidos, ingresaste legal con visa, te casaste con un ciudadano o una ciudadana y se empezó un ajuste de estatus, en el proceso podemos solicitar un permiso de trabajo para que la persona trabaje mientras espera la residencia, sea 1 año, año y medio, 2 años en lo que tiene la residencia. Ahora, si yo comienzo un proceso de petición para una persona que entró indocumentado a Estados Unidos y, digamos, cónyuge de un ciudadano, pero entró indocumentado en ese momento, esa persona no tiene derecho a un permiso de trabajo. Se va a procesar la petición dentro de Estados Unidos, posiblemente le hagamos el perdón migratorio si es solamente por ilegalidad dentro de Estados Unidos, pero no tiene derecho a tener un permiso de trabajo porque entró indocumentado, no entró con una visa, entonces por ende la ley migratoria no le permite solicitar un permiso de trabajo. Esta es una pregunta que se repite mucho, Heriberto. Estando en El Salvador, ¿cómo puedo buscar una vía legal para emigrar a los Estados Unidos? Ahí tienes que tener una persona, un familiar que te pueda hacer una petición familiar. Una petición, digamos, un hermano que te peticiona, que el proceso es a largo plazo, son 17 años en la actualidad. Un padre residente peticionar a un hijo soltero mayor de 21 años,
son como 8 o 9 años en la actualidad, pero él te le puede peticionar. Cónyuges de residentes, cónyuges ciudadanos, los hijos ciudadanos peticionan a los padres, aquí también. Pero no una persona que diga, yo quiero irme a emigrar a Estados Unidos, conseguir residencia, eso va a ser difícil. Hay personas que reciben peticiones como trabajo también, para ser residentes. Hay visas de trabajo para residentes, hay visas de trabajo que son visas de no inmigrante. Entonces, una persona podría recibir también una petición de un empleador para irse a trabajar legalmente a Estados Unidos. Hay procesos migratorios disponibles para algunas personas que pueden obtener la residencia sin petición. Por ejemplo, está la visa EB2. La visa EB2 es una visa para... hay dos tipos. Hay una que es para interés nacional, que una persona no tiene que tener lo que llama un sponsor, un empleador en Estados Unidos, para que tú pidas esa visa EB2, porque es por internacional, pero es unas personas que tengan educación alta y que sean necesitadas en Estados Unidos. Digamos, un médico, un doctor especializado, puede, si él califica, llena los requisitos y puede demostrar que llena los requisitos basados en la ley migratoria, puede aplicar para esa visa EB2 y puede obtener la residencia sin que nadie lo haya peticionado. Pero eso son excepciones en estos casos. ¿Cómo puedo regularizar mi estatus migratorio en Estados Unidos si ingresé de manera ilegal? ¿Esto es posible? Ahí sería lo mismo. Una persona que entró indocumentado, mira, en la actualidad, muchos hablan de millones de indocumentados en Estados Unidos. En mi opinión personal es que hay entre 25 y 30 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Esa es mi opinión personal, tomando en cuenta los millones que han entrado en los últimos 3 años y medio a Estados Unidos, que dicen que han entrado entre 10 a 12 millones de personas, más todos los que había en Estados Unidos. Muchos de ellos llevan años. Por ejemplo, pongamos los salvadoreños que están protegidos bajo TPS. El TPS fue una orden ejecutiva del presidente Bush en el año 2001. Muchas de esas personas siguen bajo TPS porque no tienen cómo arreglar su estatus. No se han casado con un ciudadano o una ciudadana o residente, no tienen un padre, una madre que los pueda peticionar y así por el estilo. No tienen alguien que les dé ese beneficio migratorio. Entonces, esas personas que aunque tienen esa protección del TPS, no pueden optar por un beneficio migratorio permanente en Estados Unidos. Menos son todos los que están indocumentados de otros países como mexicanos, que hay millones, que no tienen, que no hay un beneficio migratorio como el TPS para ellos. Entonces, no es difícil optar por un beneficio migratorio a menos que tú tengas ese proceso de petición de alguien que te lo pueda dar. También muchas personas que están esperando asilo, hay millones de personas que están esperando asilo, pero si tú buscas las estadísticas que aparecen en línea, los asilos que están aprobando son bien pocos. El porcentaje es bien bajo, los asilos que están aprobando. Por ejemplo, para un salvadoreño, podrías decir que están aprobando como el 15% de las personas que aplican para asilo. Entonces son bien pocos los que aprueban y están esperando, muchos de ellos, 5 o 6 años para obtener ese resultado de inmigración. Entonces, si no hay quien te pueda dar ese proceso de migratorio mediante un familiar, es bien difícil que una persona pueda arreglar su estatus en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los niños que entran en la frontera terrestre sin acompañante? Mira, ahí ese es un tema ahorita bien difícil y triste por los miles de jóvenes que, según a la información que salió recientemente, que no saben dónde están. Miles de jóvenes, niños que entraron a Estados Unidos no saben dónde están y muchos temen que lo están traficando a niños para diferentes cosas que los perjudican a ellos. Muchos de estos niños que ingresan a Estados Unidos y tienen a alguien donde ellos van a llegar y entraron menores de edad, hay un proceso que se llama autopetición o I-360 si se demuestra que estos niños son completamente abandonados de ambos padres. Este proceso existe en la ley migratoria de autopetición para ellos y hacer ese proceso, y algunos jueces cuando van a frente de ellos se lo dicen que ese proceso está disponible. No todos van a calificar, no todos conocen del procedimiento tampoco, pero sí está ese proceso disponible para los jóvenes. Inclusive pueden haber procesos. Este proceso es el más común, aunque hay otros procesos de asilo o hay procesos que parientes los adoptan para que se queden con ellos y posteriormente obtener ese beneficio migratorio. Pero sí, los menores de edad que ingresan a Estados Unidos y usualmente no tienen un padre o una madre o los han abandonado, ellos sí pueden tener una opción de poder arreglar su estatus en Estados Unidos.
para ir finalizando, Heriberto, ¿cómo podemos contactarlos si tenemos alguna duda migratoria o necesitamos ayuda en un proceso? Bueno, yo invito a las personas que nos llamen a nuestro teléfono 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Nos pueden buscar en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb y ahí se pueden conectar con todas las diferentes plataformas de redes sociales, nos encontramos en todas. También nos pueden escribir un correo electrónico a ayudamigratoria@gmail.com. Nos pueden escribir ese correo o enviarnos un mensaje vía la aplicación de WhatsApp al 7920-0963. Estamos en Plaza Suiza, San Salvador, local LB25, e invitamos a las personas que nos llamen y coordinen una cita previa para poderlos atender. Pero con todo gusto podemos atender a cualquier tipo de tema migratorio que tenga la persona, sea un perdón, una petición, un ajuste, visas, todo tipo de visas de no inmigrante también podemos ayudar a las personas. Así que estamos a la orden de todos en Plaza Suiza, San Salvador. Gracias, Heriberto. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Seguro para los migrantes. Esto lo denunció la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. La falta de albergues seguros, el difícil acceso a servicios de salud y la creciente vulnerabilidad de la población migrante han llevado a la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras a afirmar que la Ciudad de México ya no puede considerarse un santuario para quienes transitan por ella en busca de mejores oportunidades. Hasta hace poco, Ciudad de México era vista como un refugio temporal donde los migrantes podían recibir asistencia y orientación para sus trámites migratorios. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. La organización reporta que ahora los migrantes se ven obligados a vivir en la calle bajo condiciones deplorables, enfrentando un aumento alarmante en casos de violencia sexual, extorsiones y secuestros. Y apuntó que entre enero y junio de 2024, los casos de violencia sexual aumentaron en un 80% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, el cierre de albergues importantes y la saturación de los pocos espacios disponibles han agravado la crisis.
La organización ha documentado un aumento en el número de personas viviendo en campamentos informales, donde las condiciones de vida son insalubres y peligrosas, especialmente para mujeres embarazadas y menores de edad. Ante este panorama, la organización hizo un llamado para que las autoridades de la Ciudad de México respondan adecuadamente a las necesidades de la población migrante en la ciudad. Y pese a las nuevas restricciones migratorias impuestas por Panamá, los migrantes siguen llegando a la peligrosa selva del Darién en su intento por avanzar hacia una nueva vida en los Estados Unidos. La selva del Darién, que durante mucho tiempo fue considerada una barrera intransitable, ahora es una ruta mortal para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El tapón del Darién, un tramo selvático ubicado entre Panamá y Colombia, ha sido históricamente considerado una barrera natural intransitable. Durante siglos su densa vegetación, ríos caudalosos y fauna salvaje disuadieron a exploradores y colonizadores de intentar cruzarlo. La mayoría de los que lo intentaban sucumbían a la sed, el hambre o a los ataques de los animales, y muchos otros simplemente desaparecían en la inmensidad de la selva. Sin embargo, lo que alguna vez fue un terreno prohibido se ha transformado en una ruta peligrosa pero indispensable para miles de migrantes que sueñan con llegar a los Estados Unidos. Según datos de las Naciones Unidas, en este año se estima que más de 800,000 personas podrían intentar cruzar el tapón del Darién, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el año anterior. Las cifras son impactantes. Solo en 2023, Panamá registró el paso de 520,000 personas a través de esta región, y para lo que va del año ya se contabilizan más de 200,000 migrantes. El cruce del Darién puede tomar entre 3 y 10 días, dependiendo de factores como el clima, la cantidad de pertenencias que los migrantes llevan consigo y la suerte. Una lesión, por leve que sea, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, en un entorno tan hostil. Las autoridades panameñas cada año encuentran decenas de cadáveres en la selva, pero muchos más nunca son recuperados. Con el objetivo de reducir el flujo migratorio, Estados Unidos ha implementado un programa de repatriación en conjunto con Panamá. Este acuerdo, financiado por el gobierno estadounidense, cubre los costos de transporte, logística y equipo necesario para devolver a los migrantes que ingresan ilegalmente a Panamá. El presidente José Raúl Mulino ha afirmado que estas deportaciones son voluntarias y que los migrantes solo serán repatriados si así lo desean. Sin embargo, también ha instado a Estados Unidos a agilizar la entrega de los fondos prometidos, cruciales para asegurar el éxito de esta iniciativa. Además, en un reportaje de Atlantic, la periodista Caitlin Dickerson y la fotógrafa Lindsay Adario viajaron en diciembre de 2023 a la región del Darién. Dickerson señaló que a pesar de estos esfuerzos, la realidad es que en lugar de detener la migración, las medidas han tenido un efecto inverso, forzando a los migrantes a tomar rutas aún más peligrosas a través de la selva, dejándolos en manos de organizaciones criminales que han aprovechado esta crisis para expandir sus actividades. Autoridades panameñas continúan realizando acciones para impedir el paso de migrantes por la ruta de la selva del Darién. El flujo migratorio se incrementa cada vez más y pese a los temores, la población migrante continúa cruzando la selva del Darién, tomando en cuenta que el gobierno panameño ha instalado barreras de contención y alambrados para impedir el paso en esta ruta migratoria. Vemos que en el caso del tapón del Darién, a pesar de que el gobierno panameño recién estrenado hace poco, pues ha establecido barreras de contención con lo que son alambradas para evitar el flujo migratorio de personas en una forma irregular. Estas personas están viajando hacia lo que es la frontera sur de Estados Unidos por otras rutas. Esta nueva ruta es a través de lo que es la isla de San Andrés, saliendo de Colombia hacia la isla de San Andrés y San Andrés a lo que es Nicaragua. Están recorriendo alrededor de 588 millas náuticas, una ruta sumamente peligrosa, es la que le dicen la ruta VIP, debido a que es entre $3,500 o $4,000 lo que tienen que pagar estas personas, pero arriesgan mucho más su vida porque usan embarcaciones sobrecargadas y sobre todo que no están acondicionadas para poder llevar a tanta persona. Más de 520,000 migrantes fueron parte de las estadísticas en el año 2023 y el analista en migración comenta los datos reflejados durante este año en esta ruta migratoria.
y en lo que es en la actual fecha de 2024 van alrededor de 250.000 personas migrantes, esperando que se supere la cifra del año 2023. Solo para darle una referencia, en lo que son 2 décadas que se lleva de migración, más de 7.7 millones de personas venezolanas han migrado y han atravesado el tapón del Darién, distribuyéndose a lo largo de lo que es tanto de la América Latina, el Caribe y es América Central, en su ruta hacia los Estados Unidos, que han buscado un refugio. Una situación que es por falta de empleo y desarrollo, pero es un tema que lamentablemente los gobiernos no han tomado en consideración para poderlo tratar en una forma integral y generar empleo y desarrollo, porque eso es lo que está buscando la gente, una subsistencia para sus familias, pero que lamentablemente no se le toma en consideración. La falta de empleo y oportunidades de desarrollo son las principales causas por las que miles de personas inician este recorrido, sin importar el riesgo de cruzar la selva del Darién o utilizar la nueva ruta en la isla de San Andrés, en Colombia. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Y los gobiernos de Centroamérica y América del Norte temen que los venezolanos inconformes con los resultados de las elecciones presidenciales puedan formar una nueva oleada migratoria para huir de lo que llaman crisis. No se ve la luz al final del túnel. Me voy, dijo con decepción José Vázquez en Táchira, un estado de Venezuela fronterizo con Colombia, tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. La gente de mi edad y la que es más jovencita se va a ir. Va a haber una gran fuga migratoria gigantesca. El éxodo va a ser mayor, comentó Vázquez sentado en la Plaza Bolívar, un área de intensa actividad comercial que estaba prácticamente desierta por el temor a disturbios tras las elecciones. Vázquez tiene contemplado irse a España, donde familiares viven desde hace 10 años. Yo tenía esperanzas en este proceso electoral, ahora hay que pensar alternativas, indicó el venezolano. Antes de los comicios, una reciente encuesta de consultores proyectaba que el 18% de los venezolanos estaría dispuesto a migrar en un plazo de 6 meses si Maduro conservaba el poder sobre una población de unos 30 millones. En una rueda de prensa, el presidente panameño José Raúl Mulino dijo: yo creo, ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos por el Darién va a aumentar por razones evidentes. Tenemos que adoptar las decisiones que correspondan también para salvaguardar su vida, su integridad y darle paso expedito. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá anunció que las medidas de seguridad serán reforzadas en la zona. Según cifras oficiales, alrededor de 200.000 migrantes han intentado ingresar a Estados Unidos durante el 2024 y cerca de 2/3 son venezolanos. El Observatorio de Investigación Social en la Frontera advirtió en un informe sobre la vulnerabilidad de los migrantes que cruzan a pie frente a redes de tráfico humano y organizaciones criminales. Y en el centro histórico de la Ciudad de México, una plaza se ha convertido en el hogar temporal de cientos de migrantes venezolanos que esperan una oportunidad para llegar a los Estados Unidos. La Plaza de la Soledad, en el corazón de México, se ha convertido en un campamento improvisado, un refugio para decenas de migrantes conocido como la Pequeña Venezuela. Estas personas han huido de la crisis de su país buscando un futuro mejor. Todo este trayecto es desgastante, físicamente y mentalmente. Primero porque dejamos atrás cosas importantes para nosotros y no sabemos si regresemos. Muchos quedaron en el camino, muchos no regresarán. Esa es la realidad. La Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, Comar, menciona que hasta julio del 2024, 46.920 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en México, de los cuales 2.549 son venezolanos. Hay otros campamentos en la Ciudad de México donde hay cientos de personas en la misma condición y también muchos venezolanos. La situación económica en el país sudamericano sigue siendo crítica, con una hiperinflación que ha erosionado el poder adquisitivo de la población y ha provocado escasez de productos básicos. La mayoría de las personas salen el día a día a rebuscarse en las calles, a trabajar, a buscar el sustento, el pan de cada día y no se puede, ¿sabes? Es un país donde, como te digo, el salario mensual no alcanza para nada. Salimos porque allá no había futuro. La mayoría de los venezolanos creo que salimos fue por eso. Y claro, obviamente a buscar otro rumbo, a buscar otra vía. A medida que la situación en Venezuela sigue deteriorándose, los expertos advierten que la salida masiva de ciudadanos podría continuar. De acuerdo a las últimas encuestas que se han hecho, si no se soluciona la situación en los próximos 12 meses, saldría entre el 30 y 40% de la población que todavía queda
En la pequeña Venezuela la vida sigue a pesar de las dificultades. Estos migrantes han creado una comunidad tras huir de la crisis en su país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Es todo por nuestra parte. Recuerde que nos pueden contactar a través del correo electrónico al